Hola a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de La Maleta de Carla. Arrancamos un nuevo episodio y no quería hacerlo sin antes daros las gracias por todo el feedback de los últimos podcasts. Gracias por recomendarlos y por dejar vuestros comentarios, que al final es la forma de que se posicione mejor en los rankings de las diferentes plataformas y llegue así a más gente. También quiero aprovechar para hacer un poco de autobombo y recordaros que podéis apoyar este podcast y todo el contenido que comparto tanto en el blog como en redes sociales a través de Patreon. Para el que no lo sepa, Patreon es una plataforma de apoyo a creadores de contenido y a través de una aportación mensual tienes acceso a contenido exclusivo. En mi caso, comparto por allí recomendaciones, vídeos y la versión extendida del podcast, que es una conversación extra con algunos de mis invitados. Si os unís ahora, tenéis acceso a todo el contenido que ya he compartido hasta ahora, así que tenéis entretenimiento para rato. No me enrollo más y os voy a presentar a mi entrevistado de hoy. Hoy vamos a hablar de África, de fotografía y de culturas olvidadas. Y para tocar todos estos temas tengo conmigo a Aníbal Bueno. Bienvenido al podcast, Aníbal. Hola, muchas gracias, Carla. Encantado de estar aquí contigo. Bueno, vamos a hablar un poquito de todos estos temas que te he dicho, pero tú ya llevas unas semanas en España, has estado unos cuantos meses en África. ¿Se agradece el paroncito o estás deseando hacer la maleta de nuevo, la mochila en este caso? Pues sí, ahora vengo de 6 meses en África. He recorrido 9 países en estos 6 meses y se hace raro volver, sobre todo en esta situación actual con tantas restricciones. Y no sabría decirte si se agradece o no. Yo creo que hay un poco de cada, ¿no? Siempre se agradece ver a la familia, siempre se agradece parar, en mi caso, para revisar el material fotográfico y planificar también el próximo viaje. Pero yo creo que los que tenemos el gusanillo del viaje, de la vida nómada, en cuanto llegamos estamos pensando en el siguiente, ¿no? En cuándo nos vamos a volver a ir. O sea que 50%. Te entiendo porque los que estamos aquí desde hace unos meses yo estoy ya un poco que me quema la silla, ¿sabes? Que ya tengo muchas ganas de hacer la maleta y volar, a ver si pronto. Oye, Aníbal, tú ahora mismo te dedicas al fotoperiodismo de viajes, tienes 2 agencias de viajes, pero no siempre ha sido así. Yo, según tengo anotado, tú estudiaste ingeniería informática, hiciste un doctorado en biología de sistemas, entonces yo lo que me pregunto es, ¿cómo acaba alguien que se dedica a investigar sobre cáncer, sobre enfermedades raras, recorriendo países de África, haciendo fotos, guiando a viajeros? ¿Cómo es esa transición? Bueno, a mí lo que siempre me ha movido es descubrir el mundo, ver cómo funcionan las cosas, cómo funciona el mundo en todas sus facetas. Por eso empecé con una ingeniería informática, porque tenía mucha curiosidad pues, por cómo eran los ordenadores por dentro, cómo eran... te hablo de los años 90, ahora la informática ha cambiado mucho, era mucho más artesanal. Y luego mis motivaciones a la hora de descubrir el mundo me llevaron a la biología, porque una vez que había entendido las máquinas, pues quería entender la máquina humana por dentro y ahí acabé mi doctorado en biología molecular. Y luego pues sentí la necesidad de conocer al ser humano, así en global y también en particular en cada cultura del mundo, y me embarqué en este cambio vital que fue pues montar una agencia de viajes y documentar culturas, con un fotoperiodismo que va muy enfocado a culturas minoritarias, también escribiendo artículos y libros y reportajes. Y el salto fue, pues bueno, yo estaba trabajando en la universidad, en un laboratorio de investigación, como has dicho, en temas de cáncer y enfermedades raras, y al sentir esta necesidad de cambio, pues fui montando viajes durante mis vacaciones en la universidad, pues Semana Santa, verano, Navidades, hasta que al final decidí dar el salto, decir, bueno, es que ahora quiero dedicarme a esto otro, y dejé la universidad para dedicarme al mundo de los viajes. ¿Fue una transición fácil? No fue una transición fácil porque cuando uno deja un puesto fijo, además con una carrera profesional muy marcada, la carrera de un científico, pues requiere una carrera universitaria, un máster, un doctorado, una competitividad por el puesto laboral, muchos años de investigación. Y claro, cuando uno dice me voy a empezar de cero, a montar una agencia de viajes, a hacer un máster en periodismo de viajes y a hacer fotografía por el mundo, pues sobre todo tu familia te dice, estás loco, ¿no? Este camino marcado que tú deberías seguir y que ya lo has conseguido, de repente lo dejas. Entonces,
En ese sentido no fue fácil, pero por otro lado sí fue fácil porque yo iba siguiendo mi corazón, iba a hacer lo que quería hacer en ese momento, como siempre he hecho. Tú siempre dices que la ciencia y los viajes son dos mundos muy relacionados. Igual también tiene mucho que ver, ¿no? Que tú te dedicases, o sea, que tú tenías una carrera como científico y acabases dedicándote a los viajes, por eso que tú dices que son parecidos. Sí, yo siempre digo que la ciencia es un gran viaje. Cuando uno se embarca en una investigación científica, eso es un viaje fascinante. Te surgen hipótesis, tienes que descubrir cosas, hay contratiempos, tienes que buscar herramientas para llegar al conocimiento como quieres. Y así como la ciencia es un viaje, viajar para mí es hacer ciencia. Porque uno viaja con unas ideas y el viaje le cambia esas ideas, descubre cosas y en mi caso con esta parte periodística, caracterizas ese viaje, lo documentas y lo pones sobre un papel, que es lo que yo hacía con los artículos científicos. Entonces, son dos patas de lo mismo para mí, de esta mesa del conocimiento. Tienes una hipótesis, ¿no? Y vas a ese viaje y confirmas si es lo que tú pensabas o no. Eso es muy interesante. Oye, ¿tú siempre has sentido esa atracción por los viajes? ¿Has viajado desde siempre? Siempre he viajado con mi familia. Mi padre le gustaba mucho viajar, siempre que no fuese en avión, porque le tenía pánico, pero en coche pues hemos recorrido toda España, por supuesto, y gran parte de Europa, los fines de semana, los puentes. Entonces yo creo que esa motivación por el viaje la he tenido siempre desde pequeño, a nivel familiar. Luego sí es cierto que hubo un parón cuando entré pues, en la universidad y los primeros años de trabajo, pues mis padres ya no viajaban tanto y ahí se paró un poquito esta dinámica. Pero volví a reencontrarme con el viaje y además de una forma muy intensa, pues hará unos 12 años en un viaje a Camerún, algo bastante potente, ¿no? Que fue lo que ya me introdujo no solo en el viaje, sino en el mundo del África subsahariana, del África central, que es donde desarrollo hoy en día la mayor parte de mi trabajo. Háblanos un poco de ese viaje por Camerún, que fue eso, hace 12, 13 años. ¿Qué es lo que te enamoró de la África subsahariana? Pues mira, me pilló en un momento vital de transición, ¿no? O sea, había terminado una relación sentimental de 8 o 9 años, eh, había dejado el trabajo también, en ese momento me dedicaba a la informática aún, porque estaba aburrido de estar delante del ordenador. Y pues una amiga puso en Facebook, me voy a Camerún, alguien se viene, y yo sin pensarlo puse yo. Y claro, yo nunca había estado en esas regiones del mundo. Conocía el norte de África por un crucero que hice en el Nilo y poco más, algo muy típico, ¿no? Pero meterme en la selva de Camerún era algo que distaba mucho de lo que yo había hecho en cuanto a viajes. Y bueno, pues ahí me encontré improvisando aquel viaje con un guía, que hoy en día es mi socio, un antropólogo, que se llama Joan Riera, que fue el que me introdujo en una forma de viajar que sigo manteniendo a día de hoy, tanto en mi empresa como a nivel personal. Una mirada muy centrada en descubrir la cosmovisión de estas culturas ancestrales de África. Fue un viaje que me cambió, me marcó de por vida y que hoy en día sigue siendo la base de todo el trabajo que yo hago. Es decir, que tú ahora mismo, entre otras muchas cosas, te dedicas a descubrir pues esas culturas olvidadas, a documentarlas y precisamente en base a eso has escrito un libro que se llama Culturas Olvidadas. Lo recomiendo muchísimo, es un libro que a mí me ha gustado mucho. Ya lo he recomendado a través de Instagram y mucha gente me ha dicho, hostia, pues es un tema que me interesa mucho y tal. Entonces quiero que nos hables un poco de qué podemos encontrar en ese libro. Danos algunas pinceladas de esas experiencias que recoges en Culturas Olvidadas. Pues sí, efectivamente, la verdad que me he ido especializando en culturas minoritarias, sobre todo de África, de Asia también, pero sobre todo de África, de manera bastante natural. Todo empezó con este viaje, donde conocimos pues, a los Bororo de Camerún, a los Koma. Por cierto, el grupo étnico Koma ya no existe como tal, ha sido asimilado por la cultura mayoritaria del país. Y mi interés iba creciendo respecto a las culturas menos conocidas y que estaban también un poco en peligro de desaparecer pues por integrarse en otras culturas mayoritarias, sobre todo en la cultura global occidental. Y bueno, pues en este libro, que es un libro pequeño, un libro de bolsillo, de 5 capítulos autoconclusivos, que se pueden leer en el orden que se quiera, narro las 5 experiencias viajeras que a mí más me han marcado. Algunas están
ambientadas en mis viajes en África y otras en Asia, ¿no? Tenemos una historia de Mali, en País Dogón, de los Mundari, no podía ser de otra forma, en Sudán del Sur, uno de mis viajes estrella. Los Korowai, en Papúa Occidental, que ahora este año volveré, en agosto y en noviembre otra vez. Desde 2007 que no piso esa región y es otra de las zonas más brutales que existen a nivel antropológico. También los Dani, en Papúa Occidental, otro grupo étnico de esa región. Y bueno, hablo también un poco de Borneo, de algunos rituales chamánicos que presencié en Borneo. Y estos son los 5 capítulos que conforman Culturas Olvidadas. Será curioso, ¿no?, volver a Papúa, si desde 2007 no vas, y ver un poco si ha habido algún tipo de transformación o algo así, ¿no? Sí, siempre, para mí siempre es muy emotivo volver a los sitios en los que he estado y sobre todo dedicándome a la fotografía, llevar fotos de estas personas, pues 10 años después me pasó en Camerún que encontré a personas que había fotografiado 10 años después, les enseñé sus fotos y fue muy emocionante tanto para mí como para ellos, ¿no? Y aparte de esto que es algo más personal, a nivel un poco más profesional, el ver cómo ha cambiado esa cultura, ¿no? Eh, Cómo ha sido el nivel de conservación o no de determinados rituales o incluso de la propia arquitectura, la modificación corporal, que es algo muy importante también en mi trabajo, la religión, hasta qué punto pues, durante la última década se ha ido introduciendo el cristianismo o el islam. Son temas bastante interesantes a hacer esta comparativa. Será interesante seguir ese viaje porque seguro que muestras, ¿no?, un poco el antes y el después con las fotografías y todo eso. Oye, yo el otro día vi en redes sociales que tienes pensado publicar una segunda parte de Culturas Olvidadas, que es un proyecto a largo plazo porque sé que ahora estás con otro libro, pero no sé si nos puedes adelantar algo de lo que tienes pensado incluir en esa segunda parte. Pues sí, esta pregunta pues creo que no me la habían hecho nunca y la verdad es que al publicar Culturas Olvidadas, por bueno, criterios de la editorial, tenía que tener un tamaño limitado al ser un libro de bolsillo que forma parte de una colección que es la de Cuadernos Livingstone. Entonces hubo varios capítulos que se me quedaron fuera y me fue muy difícil seleccionar cuáles iban a estar dentro del libro y cuáles no. Y algunos de estos capítulos que se quedaron fuera formarán parte de Culturas Olvidadas 2 y también otros capítulos de viajes que he hecho posteriormente. Uno de los que va a ir en Culturas Olvidadas será en torno a la depresión de Danakil en Etiopía, el desierto de azufre que está en la frontera entre Etiopía y Eritrea, bueno, y la parte de Djibouti también, porque es algo único en el mundo y pese a que uno puede pensar, bueno, pero ahí no vas a hablar mucho de culturas porque es un desierto de azufre donde no vive nadie, pero sí que hay unos nómadas que son los Afar que se mueven por esas tierras, de hecho extraen sal del suelo, debajo del azufre hay una capa de sal que ellos extraen, la cargan en camellos y luego comercian con esa sal. Y trabajan a temperaturas que superan los 60 grados, sobre todo en verano, picando sal del suelo, o sea, es un trabajo durísimo y unas condiciones extremas. Y es uno de los capítulos que voy a narrar en este libro. También quiero hablar de los mineros del azufre en Illén, dos temas relacionados, ¿no? Por el azufre y por trabajos duros. Y estos son 2 capítulos que irán en este libro, aparte de otros más. Muy interesante. ¿Y ese otro libro, ese proyecto que tienes ahora entre manos, nos cuentas un poquito también de qué va? ¿El de Angola? Sí. Vale, pues este es un libro que está ya en imprenta, saldrá en unas semanas, que se llama Last Tribes of Angola, las últimas tribus de Angola. Está escrito a medias con mi compañero, Joan Riera, el antropólogo que puedo considerar como mi mentor desde hace 12 años. Y él se ha centrado en explicar, detallar cada una de las 17 tribus o grupos étnicos, que me gusta decir más, del país, de Angola. Y sobre todo yo he hecho las fotografías, aunque bueno, nos hemos repartido ambas tareas, pero él es antropólogo y yo soy más fotógrafo, entonces ha quedado una obra bastante chula, yo creo, ¿no? Estoy bastante satisfecho con el libro porque veo mis fotos a todo color, grandes, no como en el libro Culturas Olvidadas, que es un libro de texto, es narrativa en primera persona, crónica de viajes en primera persona. Esto es un libro eminentemente fotográfico, muy gráfico. Tiene también dibujos de mi compañero Omar, ilustraciones y pues digamos que es un catálogo, una guía de
todas las culturas que hay en el sur de Angola, para quien esté interesado. Angola, un país brutal, un país absolutamente rico a nivel cultural, muy diverso y bastante desconocido para lo que es la cultura africana en general. Oye, hablemos un poco de todas esas culturas olvidadas, pues eso, de todo esto que nos estás contando, ¿no? Estamos hablando de que viajas a algunos de los rincones más aislados, donde las personas que viven allí pues tienen poco o cero contacto con occidentales. Entonces, ¿qué te motiva a ti a viajar a esos lugares? ¿Es precisamente ese lado científico del que estábamos hablando antes? Pues yo creo que sí, es ese lado científico lo que me motiva a descubrir cosas nuevas. Entonces, para mí, el viaje a nivel personal tiene más valor cuanto más diferente es la cultura que estoy conociendo. Viajar por Europa, pues bueno, me gusta, pero es que nuestro estilo de vida es muy parecido. La arquitectura es muy parecida en las ciudades europeas, aunque bueno, hay matices, ¿no? Ahora algún arquitecto me oirá y dirá, ¿cómo? Pero bueno, vas a capitales europeas, hay edificios normales, como los que hay en Madrid, en Barcelona, pero claro, tú viajas, no lo sé, a la comunidad Larim en Sudán del Sur y ves unas casas brutales hechas en barro, ramas, con varias plantas decoradas con conchas de caurís o con cuernos de vaca y dices, joder, esto es una pasada, ¿no? Entonces, sí que lo que me mueve es eso y cuando uno entra en esta dinámica y sobre todo a nivel profesional, yo creo que va buscando ir más allá cada vez, ¿no? Y al final en nuestra agencia nos hemos especializado en estos destinos. Somos de las pocas personas en España, pocas agencias en España que ofrecen viajes pues a Chad, a Gabón, a Sudán del Sur, a destinos tan poco frecuentes. Y nos mueve tanto a mi socio como a mí esta curiosidad por descubrir cosas que cada vez son más fascinantes cuanto más rascas y más hurgas. ¿Cómo te preparas tú esos viajes? Porque, claro, información, ya lo estás diciendo tú, son lugares poco turísticos. Entonces, ¿cómo preparáis esas expediciones? Ahora, evidentemente, ya conoces más estos países, pero al principio, ¿cómo lo hacías? Pues la preparación requiere de mucha documentación a través de Internet, sobre todo, o de libros. Y sí es cierto que cuando vas a lugares tan aislados, a veces no hay documentación. Yo me he visto envuelto en misiones un poco extrañas de mi socio enviándome una imagen de satélite del Google Earth y diciéndome, aquí hay un puente que conecta Etiopía con Sudán del Sur. ¿Te apetece ir a ver si podemos cruzar ese puente? Esto en una época en la que Sudán del Sur estaba cerrado, estaba en guerra, sigue estándolo, ¿no? Pero estaba en la parte más dura de la guerra y queríamos explorar el país. Entonces, con una investigación por satélite, vimos un puente porque la frontera que divide Etiopía de Sudán del Sur es un río. Eh, y vimos un puente que parecía que por ahí se podía cruzar. Y yo, pues dije, pues vamos a intentarlo, ¿no? Y me embarqué en esta misión. Eh, entonces, aparte de la documentación, necesitas ir sobre el terreno a investigar y tener muchos contactos que puedes conocer pues en Facebook, en la calle o donde sea e ir viendo si son gente de confianza, que esto es algo clave. También otra de estas grandes aventuras fue ir a conocer a los Chimba en Angola. Los Chimba es un grupo étnico del que no hay información en Internet, pero habíamos leído un libro de los años 60 o 70 que los mencionaba. Y fue otra de estas grandes aventuras que formó parte de la escritura de este libro de las últimas tribus de Angola. Y dijimos, bueno, tenemos 16 tribus caracterizadas, pero hay una que no sabemos si sigue existiendo. Vamos a descubrirlo y fue un proceso de investigación sobre el terreno de buscar a los Chimba, a ver si existían o no, o era un mito. Me imagino que menuda emoción cuando finalmente sí que los encontrasteis, ¿no? Eso fue increíble porque yo pasé un mes en Angola haciendo las fotografías para la guía de Last Tribes of Angola y ya tenía los 16 grupos étnicos con todas las fotografías hechas. Necesitábamos pues retratos de personas jóvenes, mayores, mujeres, hombres, de arquitectura, de las muñecas que utilizan, que esto es algo increíble. Las muñecas que tienen allí las niñas, cada una tiene la estética de su tribu, es una pasada esto. ¿Cómo que tienen muñecas? A ver, cuéntanos esto. Sí, sí. A ver, una cosa muy característica de las tribus del sur de Angola es que se identifican muchísimo por su peinado. O sea, es el país de los peinados. Y eso, cuando echéis un ojo al libro lo veréis. Son fascinantes los peinados que hay en el sur de Angola. Están, pues, por ejemplo, los Himba, con estas
trenzas de barro, que son más conocidos porque también están en Namibia, que es un país turístico. Hay tocados muy, muy elaborados hechos con restos de latas, peinados que se hacen con ramas y barro, increíble. Pues cada grupo étnico, las niñas juegan con muñecas y estas muñecas están hechas o de trapo o de madera, bueno, de materiales naturales la mayoría de las veces, pero lo característico es que tienen el peinado típico de ese grupo étnico. Claro, cuando uno hace una muñeca a su imagen y semejanza, pues tiene la estética que tienen, en este caso, las mujeres de allí. Y, y es algo increíble también que hemos documentado en la guía, ¿no? Pues cada una de estas 17 culturas tiene un tipo de muñeca con la cual las niñas juegan allí. Y esto también para los coleccionistas de arte africano es una pasada, tener una muñeca de cada una de las tribus de Angola. Yo me vine con una mochila cargada de muñecas de estas. ¡Qué interesante! Sí. Y bueno, pues tras documentar todo esto, decidí dedicar una semana más que me sobraba, 10 días, para tratar de buscar a los Chimba. Y claro, pues íbamos preguntando, allí nadie había oído hablar de los Chimba, nos decían, no, no, te refieres a los Jimba. Digo, no, los Jimba ya los conozco, busco a los Chimba. No, no, no. Y dimos con una persona que dijo, sí, los Chimba creo que viven en las montañas. Bueno, tiramos hacia las montañas muchos kilómetros hasta que al final dimos con ellos. Llegamos a un sitio y pregunté, ¿los Chimba? Y un señor así mayor dijo, sí, nosotros somos Chimba. Y fue un momento muy, muy emocionante. Y además me decía, somos Chimba, no Jimba, que nos confunden. Y yo, bien, eso es lo que yo quería. Eso es lo que yo quería. Pasé ahí, claro, unos días pues empapándome un poco de la cultura para terminar esta parte del libro. Qué interesante y qué emoción, ¿no? Supongo que ese momento en el que estás ahí tú buscando, será verdad, no será verdad, que existen, que no existen, y finalmente das con ellos, supongo que fue un momentazo, ¿no? Sí, sí, además lo tengo grabado porque yo iba grabando con esta ansia de documentar, ¿no? Los Chimba, no, no, tengo como 50 vídeos que nadie sabe nada y el momento en el que uno dice, sí, somos los Chimba, y ese momento es súper emocionante. ¿Y lo tienes grabado? Sí, lo tengo grabado. Sí, Oye, sí. ¿y esto está en redes sociales? Porque yo lo tengo que ver, No, si no lo tienes que subir, ¿eh? no lo he subido, ¿no? Pero sí, sí, lo tengo en Qué vídeo. momentazo, qué momentazo. Oye, antes me contabas que muchas veces para documentarte y para preparar estos viajes, pues vas buscando, ¿no? En Facebook contactos y así. Y luego yo también leyendo tu libro, Culturas Olvidadas, he visto que para visitar algunas tribus o grupos étnicos contáis o cuentas con un fixer, ¿no? Que sería algo así como un intermediario entre tú y las personas de ese lugar. Háblanos un poquito más del rol que juegan estas personas en tus viajes, porque yo me imagino que son muy importantes, que va más allá del idioma, ¿no? Que no es solamente un traductor. Sí, efectivamente. Nosotros, para la mayoría de destinos que hacemos, necesitamos la figura de un fixer, que es algo que se conoce mucho en periodismo, sobre todo en periodismo de guerra. Es una persona que, como su nombre indica, te tiene que anclar, que pegar a la realidad en la cual te estás moviendo. Y esto es necesario cuando visitas culturas que son muy diferentes a la tuya. No solo necesitas un guía, que el fixer hace el papel de guía también y pues te prepara toda la logística, el coche, la ruta, etcétera. También te puede hacer de traductor si el idioma es muy diferente. Por ejemplo, en Etiopía, que se habla amárico, un idioma que es muy diferente a todo lo que uno pueda conocer. Pero también tiene que ser tu intérprete de una cosmovisión a la cual te estás enfrentando. Es tus ojos, tus oídos, todo, tu intérprete, ¿no? Te tiene que indicar pues cómo comportarte en muchas ocasiones, qué significa esto que está ocurriendo o lo que esta persona está transmitiéndote, por qué la persona que tienes delante viste de esa forma, tiene ese peinado. Es un traductor de culturas, un fixer. ¿Y cómo lo encuentras? Pues con mucha documentación. Primero, pues el modus operandi que suelo llevar a cabo yo es contactar con alguien por internet. Normalmente no solo con una persona, sino con varias, pues a través de redes sociales o de foros. Preguntar si vas a viajar, pues no lo sé, por ejemplo a Burundi, pues te metes en foros de Burundi, buscas alguna agencia y vas tirando del hilo, o alguien a lo mejor tiene un amigo que habla inglés, que conoce algún área remota en la cual quieres visitar, y luego pues vas formalizando esa relación a través de llamadas o de mails, y luego sobre el terreno, claro, siempre tienes que terminar en un cara a cara con esta persona antes de meterte en un viaje sobre todo a lugares peligrosos o complicados. Y otra cosa importante, sobre todo ya cuando esto lo extrapolas a una agencia de viajes en la cual pues hay dinero de por medio, clientes,
necesitas que sea una persona de confianza a la cual puedas enviarle una transferencia de un gran importe de dinero y sepas que lo va a utilizar para el viaje y que bueno, no va a desaparecer con tu dinero. Claro, es que la confianza me imagino que es súper importante en este tipo de relaciones. Oye, estamos hablando de que viajas a lugares en los que, pues eso, no están acostumbrados a tu presencia, no están acostumbrados a recibir occidentales. No sé si es una cuestión de que realmente están aislados geográficamente, de que buscan ese aislamiento, quizá pues hay un poco de todo, ¿no? Pero en cualquier caso, ¿cómo viven ellos tu presencia allí? Sí, las barreras geográficas son marcadores de los límites de las culturas. Esto está clarísimo, ¿no? En las islas la cultura se mantiene mucho más, en zonas de montaña aisladas se mantiene más. Y aquí ya me sale mi vena de biólogo. O sea, las barreras geográficas también son marcadores de las diferencias genéticas, Uh-huh. porque siempre hay menos mezcla genética cuando hay pues un océano por medio o una montaña y menos mezcla cultural. Entonces, sí, estas culturas suelen estar, las más minoritarias y las más remotas, pues en lugares de difícil acceso. Eh, ¿Y cómo reciben al occidental? Pues depende. Es que hay multitud de casos. Te puedes ir a casos extremos, como estos indígenas que reciben con flechas a los misioneros y con lanzas en Sentinel del Norte, estos casos famosos, y luego gente súper hospitalaria. Y ahí hay todo un abanico por medio, ¿no? Entonces, ahí radica también la importancia de documentarte del lugar al que vas a ir, ¿no? Cómo aceptan al extranjero, cuán acostumbrados están, pues no solo a ver gente blanca, sino a tu cultura en general, tu forma de vestir, a una cámara de fotos, Uh-huh. a un coche 4x4 que llega con gente a visitarles. Claro, tienes que saber dónde vas. Por eso muchas veces hacemos, bueno, muchas veces no, siempre, lo que nosotros denominamos viajes prospectivos, que es ir solos antes de llevar a ningún grupo con la agencia, claro. Claro. ¿Te has encontrado alguna vez en algún sitio en el que no hayas sido bien recibido? Sí, en alguna ocasión sí, sobre todo en lugares donde hay conflictos armados. Ahí, claro, el recelo hacia el que llega de fuera es mayor, no solo porque puedan verte como un enemigo, sino porque muchas veces tampoco quieren que se documente lo que hay ahí. Mm. Y sí que hemos llegado a algunos lugares donde no hemos sido bienvenidos, pero bueno, eso como en cualquier ocasión en la vida en la que te ocurre, pues te das media vuelta y te vas, ¿no? No tiene sentido hacer un viaje, por mucho que te interese la zona, en un sitio en el que no quieren que estés ahí. ¿A Sentinel del Norte no te planteas ir? No, de momento no. Tengo otras prioridades ahora mismo. Sí, porque te iba a preguntar que dónde trazas tú la línea, ¿no? Porque viajas también a países que están en conflicto. ¿Trazas la línea? ¿No la trazas? ¿Cómo la trazas? ¿Hay lugares que no visitarías por más que te llamasen la atención, como por ejemplo el caso de Sentinel del Norte? Sí, claro, dónde trazar la línea es algo muy subjetivo, yo creo, y nunca puedes tener la certeza de que donde vas a viajar no te va a pasar nada. Y bueno, yo tengo miedo muchas veces. Cuando viajo, la primera vez que viajé a Sudán del Sur, estuve una semana antes sin dormir, fatal, diciendo, ¿quién me manda a meterme aquí? ¿Qué necesidad tengo yo de ir a un país en guerra? Esto era 2014, cuando Mm. Sudán del Sur estaba en plena guerra civil. Ahora está más tranquilo por los acuerdos que ha habido en el gobierno, pero bueno, en ese momento, y la cosa acabó mal. Me vi envuelto en un tiroteo, vi morir gente, pero claro, cómo trazar la línea es difícil. Yo hay sitios a los que no iría, como por ejemplo Sentinel del Norte, algunas zonas de Venezuela yo no me metería ahí ahora mismo, porque creo que el riesgo es muy alto. Pero sin embargo sí que he estado en Mali, en la zona norte, estando en guerra, estando Al Qaeda por ahí, he estado en Sudán del Sur muchas veces, uno de los países con bueno, la guerra más sangrienta de la historia de África y más duradera. Entonces, pues no sabría decirte dónde pongo la línea. Yo lo que hago es preguntar mucho y documentarme mucho y sobre todo con el fixer, decirle esto es seguro, has pasado por aquí otras veces, qué contactos tenemos. En Sudán del Sur al principio nosotros íbamos con información del gobierno e información de la guerrilla. Íbamos como jugando a dos bandas y lo teníamos contrastado y nuestro contacto en los rebeldes nos decía por qué carreteras podíamos pasar y por cuáles no.
Si te soy sincero, yo tengo más miedo antes del viaje que cuando ya estoy allí. Porque una vez pongo el pie en el país y veo que, bueno, sí, es un país en guerra, pero la gente sigue haciendo su vida, su día a día, Hmm. sigue habiendo sonrisas, los coches siguen circulando. No sé si inconscientemente o no, pero me relajo un poquito más. Cuéntanos alguna de estas situaciones un poco más tensas que hayas vivido estando de viaje. Bueno, pues la mayoría tienen que ver con Sudán del Sur. En el último viaje tuvimos una emboscada armada que no llegó a pasar nada porque, eh, por suerte, porque llevábamos uno de los guías la parte de arriba, en el techo del coche, y pudo ver a los que nos iban a emboscar y entonces saltó del coche y le dijo al conductor que diese la vuelta lo más rápido posible mientras los hombres se dirigían a nosotros, pero bueno, pudimos dar la vuelta y echar en dirección contraria. Y esto fue un cúmulo de casualidades, porque este guía iba en la parte de arriba del coche, porque inicialmente íbamos en dos coches y uno se quedó atascado en el barro, entonces tuvimos que meternos todos en uno y como no cabíamos, pues él tuvo que ir arriba. Y gracias a esto, pues pudo ver la emboscada que nos esperaba allí. Una emboscada que nosotros supiésemos había acabado con la vida de 7 personas ese día. Había ahí unos cadáveres, luego un camión que pasó después fue tiroteado también. Entonces tuvimos suerte, Mucha. mucha suerte, sí. Bendito ese coche que se quedó atrapado en el barro, te lo digo. Claro, nunca sabes. Y la otra situación también fue por mucha suerte. Vimos cómo tiroteaban a los del coche de adelante, que podíamos haber sido nosotros, simplemente si hubiésemos pasado pues un minuto antes. Y justo fue lo que tardamos en hinchar las ruedas, pues 1 kilómetro antes que paramos a hinchar las ruedas 1 minuto. O sea, bueno, son de estas casualidades Sí, que a sí. toro pasado dices, pues bueno, he tenido muchísima suerte. Madre mía. Uf, qué mal ratito. Oye, y cuando visitas a estas culturas, volviendo, ¿no?, a las culturas olvidadas, ¿qué preguntas te hacen? ¿Se interesan ellos también por tu cultura? Sí, mucho. La curiosidad es bidireccional. Ahí, yo voy allí y mis clientes y mis viajeros van allí porque sentimos esta curiosidad, pero ellos también sienten esta curiosidad. Y te preguntan pues de todo. A mí me han llegado a preguntar que si nuestro color de piel es así de nacimiento o si nacemos negros y luego se nos va poniendo la piel blanca. Recuerdo en un colegio también que dimos como una especie de rueda de prensa, nos pusieron allí para que los niños nos preguntasen todo y nos preguntaban si en nuestro país se comían vacas también, si en nuestro país llovía, si, bueno, de todo, de todo. Pero sobre todo son temas más personales, más humanos, te preguntan por tu familia, Mm. que les enseñes fotos, yo les enseño fotos de mis sobrinas muchas veces y ven un bebé blanco y claro, es algo que les sorprende. Otra cosa que me gusta hacer es enseñarles animales que no son endémicos de allí. Pues por ejemplo en Etiopía enseñar en algunos poblados pequeñitos vídeos de los gorilas de Uganda y claro, ahí no hay gorilas y alucinan viendo eso. Y es muy bonito este intercambio que Qué hay. guay. Y con el tema de modificaciones corporales, que es algo que yo documento mucho, pues las perforaciones, las escarificaciones. Es curioso ver cómo ellos alucinan con los piercing más normales para nosotros cuando ellos llevan verdaderas barbaridades, los platos labiales de 20 centímetros, todo el cuerpo marcado a cuchillo, pero claro, como es diferente a lo que ellos hacen, pues les sorprende que tú lleves un piercing en la nariz. Claro, igual que a nosotros nos sorprende lo suyo, pues evidentemente a ellos les sorprende lo que llevamos nosotros. Y es que la curiosidad yo creo que es algo que compartimos todos los seres humanos. Am, ¿Tú te cuestionas alguna vez si tu presencia puede afectar a estas personas de alguna manera? Pues que quizás sin querer siempre, ¿eh?, pero puedas tener alguna actitud eurocentrista o paternalista. Sí, siempre, siempre. Este es un debate interno mío y que también transmito a la gente que viaja conmigo y a Lucía, mi pareja, siempre lo comentamos. Hay que ser muy autocrítico cuando uno viaja desde una posición de privilegio, que es la posición de un occidental, y en mi caso de un occidental hombre, que aún es un doble privilegio. Cuando viaja a estas culturas, tiene que plantearse si su presencia allí beneficia, perjudica o ninguna de las dos cosas, ¿no? Y esta autocrítica creo que hay que ir actualizándola y hacérsela siempre, no acomodarse, porque las realidades de estas comunidades van cambiando y la forma de viajar de uno también. Entonces, puede llegar un punto en el que ya no encaje el viaje a nivel moral, ¿no? El código deontológico de un organizador de viajes y de un fotógrafo, que son dos cosas diferentes y con éticas también muy diferentes, tiene que
en estos casos, revisarse continuamente. Yo ha habido rutas que he modificado porque no me sentía cómodo a nivel ético, sobre todo en Etiopía, que es un país muy marcado por el turismo tribal. Y bueno, y simplemente he dicho, pues a este lugar no vamos a ir más, no por nada, es súper interesante, pero creo que estamos haciendo más mal que bien, entonces prefiero no ofrecerlo como puedan hacer otras agencias, y aunque pierda clientes, pero no entrar a una dinámica que creo que hemos creado y que ha ido por mal camino. Y con la fotografía, pues también pasa igual. Hago fotografía de menores, hago fotografía de gente desnuda, hago fotografía de personas que a veces no saben lo que son las redes sociales y dónde pueden acabar sus fotografías. Entonces aquí es un debate muy extenso que yo siempre tengo conmigo mismo y con los fotógrafos que vienen conmigo. Porque, bueno, estoy pensando ahora también, ¿no? Que con el tema, todo este tema de visitar a tribus, a otras personas, ¿no? A estas comunidades, tú vas con otros viajeros, tú seguramente, pues eso, lo que estás diciendo, estás continuamente en contacto con diferentes culturas, vas revisando todos estos pensamientos, pero con tus viajeros, ¿haces algún tipo de trabajo previo para asegurarte de que el viaje sea pues lo más responsable posible, lo más respetuoso posible? ¿Existe esa conversación previa de, oye, vamos a ver esto, cuidado? Sí, 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 es inevitable porque si no puede haber algún tipo de problema, puede que algún viajero se sienta mal con lo que está viendo o puede que algún local se sienta mal con lo que el viajero le está comunicando. Entonces siempre hay un briefing, hay una parte, no sé si llamarlo de instrucción, sí, o de aviso de lo que se va a ver en el viaje y de lo que yo espero en cuanto al comportamiento de la gente, ¿no? Yo siempre digo que nosotros debemos ser observadores imparciales. Uno siempre tiene su educación, ¿no? Y su etnocentrismo y es inevitable juzgar, pero no estamos allí para dar lecciones morales a nadie, porque no tenemos una autoridad moral ni una superioridad moral. Entonces, lo que nosotros opinemos que es mejor a nivel moral no tiene por qué ser mejor, objetivamente, ¿no? Totalmente. Y no vamos a ir a visitar una cultura milenaria a decirle no hagas esto o esto me parece mal. Tú vas allí, en mi caso documento, si voy con otros fotógrafos pues también, hacemos fotografías, podemos preguntar lo que queramos sin problema, pero no vamos a dar lecciones morales. Esto lo veo mucho en Etiopía cuando asistimos al ritual del salto del toro. Allí los hombres azotan a las mujeres y al final ellas acaban con toda la espalda sangrando, y es algo bastante gore y bastante, pues habría que podría decir machista, ¿no? Claro, yo la primera vez que fui allí eso me impactó mucho y mucha de la gente que iba conmigo decía, vámonos de aquí, esto es muy desagradable, es muy machista. Mi percepción de este ritual ha ido cambiando, lo habré visto decenas de veces. También he compartido tiempo con estas mujeres que son azotadas, me he tomado cervezas con ellas, a ver cómo ellas lo veían. Y yo tengo mi opinión, es algo que a mí no me gusta, pero que con el tiempo he entendido lo que hay detrás y entiendo que ellos lo hagan. Aquí hay muchos factores. Para empezar, el dolor es relativo. Y el rol de la mujer es diferente en cada comunidad. Y el sufrimiento y el honor, que es algo que se ve también en la órbita de ese ritual, son cosas que son muy distintas, tanto en nuestra cultura como allí. Entonces he aprendido simplemente a entender el por qué se realiza este y otros muchos actos que puede que me impacten en un principio, como los rituales vudú de sacrificios, y a tener mi opinión basada en mi propia cultura occidental, pero a no juzgar y, por supuesto, a no decirle a otras culturas lo que tienen o no tienen que hacer. ¿Te has encontrado alguna vez llevando a algunos viajeros pues en alguna situación tensa de alguien que diga algo de más y tú tengas que un poco hacer de intermediario y decir, oye, hasta aquí? En alguna ocasión sí, me he encontrado con algún comentario fuera de lugar, desagradable, invasivo hacia la cultura que estábamos visitando y efectivamente pues he tenido que intervenir y cortar esa conversación por respeto hacia la población que estamos visitando, ¿no? Que bueno, un cliente de mi agencia puede ser un cliente, pero creo que por encima de eso está el respeto a cualquier ser humano, ¿no? Y yo entiendo que hay gente que a lo mejor no ha viajado tanto o que no tiene tan interiorizado el hecho de que nuestra verdad no tiene por qué ser la verdad absoluta, ¿no? Pero bueno, ahí, si se me permite, hago un pequeño acto de, no sé si decir
de educación o de... Bueno, de educación viajera, creo que sí, ¿no? Pues sí, no, yo creo que está bien. El respeto ante todo. En este tipo de sitios muchas veces se practica el chamanismo, la medicina tradicional. Tú como científico, ¿cómo vives este tipo de medicinas? Pues es una muy buena pregunta y creo que dará para otro libro también, porque yo soy científico y además soy activista científico en contra de las pseudociencias. Creo que la ciencia es un conocimiento que hemos adquirido como humanidad de lo más valioso que tenemos y bueno, a mí me duele ver cómo se tira por tierra muchas veces con una parte irracional que todos tenemos también, pues somos humanos y todos tenemos nuestra parte animal e irracional. Pero, joder, lo que ha costado, por ejemplo, tener las vacunas y que haya movimientos antivacunas, lo que ha costado luchar contra el cáncer y que ahora alguien te diga, no, es que la quimio es mala, mejor bebe lejía. Bueno, esto creo, y desde el punto de vista de alguien que conoce la biología molecular y todos los esfuerzos colectivos que hay para mejorar la salud, creo que hay que luchar contra esto. Pero eso es una cosa, y otra cosa es cuando yo viajo y veo los rituales chamánicos, la medicina tradicional, que siempre tiene una parte cierta y otra no. Hice un pequeño estudio en la selva de Camerún con los pigmeos Baka sobre la medicina tradicional, las raíces, cortezas que utilizan. Hay gran parte que efectivamente tienen los principios activos que dicen tener y funcionan, otras no, que bueno, tendrán su efecto placebo. Y bueno, aquí el problema básicamente es que nunca sabes la dosis. Si tú mascas una raíz, no sabes la concentración de principio activo que hay. Si vas a una farmacia, sabes en concreto cuántos gramos o miligramos estás tomando. Tampoco sabes las interacciones o si esa raíz está contaminada por otro hongo, en fin. Pero sí hay una base de realidad en todo esto, ¿no? Incluso los rituales chamánicos que invocan a dioses para curar a algún miembro enfermo de la comunidad. Obviamente, a nivel médico, un ritual chamánico que degolle una cabra para que alguien se cure no va a funcionar. Pero sí que tiene un efecto beneficioso respecto a la moral de la población. Tiene una utilidad a nivel social. Y yo cuando voy allí me interesa muchísimo. Yo siempre documento todos los rituales chamánicos porque desde el punto de vista de un científico y de un aficionado a la antropología, a mí me fascina ver cómo la comunidad en torno a esa creencia genera una respuesta. Es algo que me gusta mucho ver esta parte irracional que todos hemos tenido como sociedad y que sigue presente en las religiones y sigue presente de madrugadas en Sandro Rey y en el tarot en televisión, pues ver cómo funciona en cada parte del mundo. Claro, porque no es solamente pues eso, medicina como tal, sino pues eso, el efecto que pueda tener en las personas, que a lo mejor es lo único que hace falta. Exactamente, pero una vez más yo en estos casos documento. Yo no voy a decirle a alguien, mira, que soy doctor en biología molecular y esto no sirve para nada. Tómese usted esta pastillita te dejo mejor. aquí esta pastilla porque no, porque cada cultura tiene sus mecanismos. Por supuesto. Sí. ¿Cuál es la creencia o costumbre que te ha costado más entender, que más te ha chocado de todas las que hayas podido ver? Pues hay muchas muy, muy duras. Por ejemplo, la de las mujeres Mursi en Etiopía, de ponerse ese plato, perforarse el labio inferior hasta límites insospechados, hasta un diámetro de 20 centímetros, eso es brutal, y que lo hagan porque creen que les otorga más fertilidad a las mujeres. Claro, esto es algo que tú sabes que no tiene ninguna base biológica, no por deformarse el labio van a ser más fértiles. Pero claro, bueno, pues son sus creencias, pero impacta cuando sabes que no es cierto. O lo que narro en el libro de las mujeres Dani en Papúa Occidental, que se amputan, se automutilan las falanges de los dedos cuando muere un miembro de la familia porque creen que así muestran mejor el dolor que han sentido por la pérdida y el difunto tiene más posibilidades de ir al cielo. Claro, cuando tú ves una mujer con un cuchillo arrancarse a sí misma un dedo por una creencia, esto que hablo de creencias irracionales, de esto es mejor para el difunto, ostras, pues es muy impactante y duele, ¿no? Pero bueno, es algo también fascinante a nivel antropológico. ¿Tú lo has visto en persona, cómo se amputan los dedos? No lo he visto, o sea, he visto a las mujeres con los dedos amputados, de hecho hay una fotografía en el libro, sí, pero no he visto hacerlo porque el gobierno lo ha prohibido y en teoría ya no lo pueden hacer. Lo siguen haciendo, igual que el gobierno de Etiopía ha prohibido la implantación del plato labial,
Pero como siempre digo, las prohibiciones gubernamentales a tradiciones tribales, culturales, nunca funcionan, porque una cultura no cambia si no es porque ella misma quiere. Las prohibiciones lo único que consiguen es que todo esto se haga a escondidas. Claro. Entonces, con el tema de los dedos, no lo he visto porque al estar prohibido no quieren que se vea, no quieren que nadie haga fotos y tal, y es difícil. Lo volveré a intentar ahora cuando vaya a final de año, pero bueno, está difícil. Bueno, ya lo veremos si lo consigues. Oye, y ¿cuáles son las mayores amenazas? ¿No? Dices que hay gobiernos que están intentando prohibir algunas de estas tradiciones más arraigadas. ¿Cuáles son las mayores amenazas a las que se enfrentan este tipo de culturas olvidadas? La amenaza a la que se enfrentan creo que es una, que es la aculturación, la asimilación por parte de otras culturas, pero esto tiene varios tentáculos. Una amenaza es la globalización. Hoy en día hay una cultura hegemónica global que está absorbiendo a todas las demás. Cada vez pues, más gente va con vaqueros por la calle, con zapatillas deportivas, con camiseta, escuchando la misma música y viendo el Madrid-Barça por televisión, en cualquier rincón del mundo. Esa es una amenaza, el proceso globalizador, que está impulsado también por las nuevas tecnologías, las televisiones, internet, los medios de transporte cada vez más rápidos y más económicos, que eso es positivo para muchas cosas, pero a nivel de preservar culturas es en este caso negativo. Y esto se ve en Etiopía mismo cuando ha empezado a haber buenas carreteras desde la capital hasta las zonas tribales, los jóvenes pues van a la capital y abandonan su cultura tradicional. La segunda pata o tentáculo de este pulpo que acaba con las culturas es el capitalismo. El capitalismo global es un sistema económico que impone intereses económicos a intereses de las minorías. Y también se puede ver en las selvas de Borneo o bueno, en las selvas del África Central cómo las grandes empresas madereras o tecnológicas pues están acabando con el ecosistema de muchos de estos grupos. El Parque Nacional Mago en Etiopía han construido ahora unas fábricas de azúcar y los Mursi los han desalojado de allí pues por intereses económicos. El tercer motivo es la imposición de cosmovisiones que vienen muchas veces de la mano de las religiones. Los misioneros, tanto católicos como las incursiones del Islam, también han destruido culturas porque se ha acabado con muchísimas religiones tradicionales para imponer el credo religioso cristiano o islámico. Y cuando uno acaba con una religión, acaba con más cosas que la rodean, con estéticas que van relacionadas con esa religión, con otros rituales asociados, y al final no es solo la religión, son más cosas. Creo que esto, y luego la cuarta pata sería el poder más a nivel local. Muchos países tratan de homogeneizar todo el territorio a nivel cultural para que les sea más fácil gobernarlo y dominarlo. En Etiopía hay 200 y pico tribus, 200 y pico idiomas y culturas. Para gobernar eso es muy difícil. Entonces siempre tratan de prohibir cosas, obligar a hablar el idioma nacional y así ir homogeneizando. Complicado con 200 y pico tribus. Luego hablaremos un poquito más de Etiopía, que es un país que va saliendo mucho. ¿Y tú has visitado alguna tribu o comunidad que creas que va a desaparecer pronto? Que digas tú, estoy ante los últimos de esta tribu. Sí. De hecho, los Koma en Camerún fuimos de los últimos que los visitamos hace 12 años. Y ahora me ha pasado con varias culturas. Creo que la más reseñable puede ser los Korowai, que también lo comento en el libro. De hecho, creo que ese capítulo acaba precisamente con esas palabras. Creo que estoy ante el último Korowai. Porque, bueno, ahí lo que ha ocurrido es que el gobierno ha sacado a los niños de la selva para que vayan a la escuela. Y claro, como la escuela está a varios días de trayecto de sus poblaciones en la selva, pues esos niños no pueden ir y venir. Y entonces se quedan en las ciudades para recibir la formación. Y las selvas se han quedado sin Korowais, no hay niños. Bueno, están solo los adultos y los ancianos. Entonces, claro, esos niños no volverán a la selva, la mayoría de ellos, cuando acaben el colegio. Y aquí es otro dilema moral como los que siempre nos planteamos en estos viajes. ¿Qué hacemos? ¿Dejamos a los niños en la selva y les privamos de una educación que van a necesitar seguramente cuando pasen unos años y su estilo de vida cambie y tengan que ir a buscarse la vida? Necesitarán saber matemáticas, inglés. O los llevamos a la escuela
y les privamos de vivir con su familia y en su cultura ancestral? Pues son decisiones muy complicadas. Es complicado, la verdad que lo estabas diciendo y a mí también es algo que yo me planteo, ¿no? Qué es lo correcto en este caso? ¿Hay algo correcto? Porque es un poco ganas por un lado, pierdes por el otro, ¿no? Supongo, no sé. La Sí, verdad que estoy segura de que estos viajes que tú organizas y que tú haces te deben un poco trastocar la cabeza, ¿no? De todo lo que te planteas, de todo lo que te cuestionas, de todo, no sé, a mí solamente hablando contigo, ¿no? Ya me pasa, imagínate viajando. sí, muchísimo. Hubo otro debate muy difícil que tuvimos relacionado. En el último viaje que hice a Etiopía, vuelve a salir de Etiopía, Mm. era un viaje con fotógrafos. Y hay un niño que se ha hecho famoso, Abushe, que es un niño de Jinka, con los ojos azules, claro, piel negra, ojos azules, esto, bueno, por una mutación genética que tiene. Entonces, bueno, los fotógrafos querían hacerle una sesión de fotos. Entonces lo localizamos y este niño cobra por hacer las fotografías, ¿no? Entonces ahí se abrió el debate, cobra 50 céntimos de euro porque le hagas unas fotografías. Se abrió el debate hubo gente que dijo, bueno, yo no voy a hacerle fotos porque no me parece bien pagarle a un niño que debería estar en el colegio y no aquí posando para nosotros. Luego otras personas decían, bueno, pero es que estás juzgando desde tu punto de vista etnocéntrico, europeo. ¿Por qué este niño tiene que estar en el colegio? Porque tú en tu cultura crees que eso es lo mejor, pero a lo mejor aquí es bueno que este niño lleve este dinero a su familia. Aquí los niños están con las gallinas en el campo, no tiene por qué estar en el colegio porque tú creas que eso es lo mejor para él, ¿no? Desde Mm. esta actitud paternalista. Eh, y bueno, surgió ahí un debate bastante interesante eh, respecto al intercambio económico por las fotos, a la presencia de niños en las fotografías. Y bueno, pues no es fácil, ¿eh? No es fácil. No, no es fácil, porque ahora, así como lo estabas diciendo, yo siempre he pensado, ¿no? Pagar a niños que podrían estar en el colegio por, pues yo qué sé, porque te vendan unas pulseras o lo que sea. Siempre he sido partidaria del no rotundo, pero así como lo estás contando, pues también me está haciendo cuestionarme muchas cosas y para nada es fácil. Ahora que sacas el tema de la fotografía, te quería preguntar un poquito también por tu evolución como fotógrafo, porque tú, pues eso, empezaste como ingeniero informático y ahora eres fotógrafo, sacas libros. ¿Cómo ha sido esa evolución? ¿Cómo te formaste tú? ¿Siempre te ha interesado la fotografía? ¿Cómo ha sido esto? Pues yo empecé por una necesidad de contar lo que yo estaba viviendo. Este viaje a Camerún me metió en una realidad en la cual, al volver yo a casa, para mí era muy difícil explicarle a mis amigos y a mi familia dónde había estado yo, Hmm. porque yo podía contarlo con palabras, pero es que eran entornos que me parecían inexplicables, ¿no? Yo decía, ¿cómo puedo narrar este ritual que he estado con un chamán en la selva y que sientan, que respiren el ambiente? Y claro, pues yo hacía uso del móvil y además en aquellos entonces móviles muy primitivos para lo que tenemos ahora y no lograba transmitirle. Y luego empecé a ver fotografías de algunos compañeros que venían con sus cámaras reflex y dije, joder, yo necesito ser capaz de transmitir esto. Y así empezó. Yo tenía un blog que se llamaba Camino Sin Fin, que ahora ha pasado a ser el nombre de una de mis agencias. Y, y bueno, necesitaba también complementar el texto con fotografías propias. Y así fue como me picó el gusanillo de empezar a usar una cámara, que esto fue en 2014, cuando yo me compré mi cámara de fotos. Y te formaste tú mismo viajando, haciendo tus viajes. O sea, no hiciste ningún curso ni nada parecido. Pues sí, lo que pasa es que empecé haciendo cursos de cosas que no tienen nada que ver. Yo empecé con un curso de fotografía de conciertos y con prácticas en festivales, en el Viña Rock, en tal, en el Foso haciendo fotos a los grupos. Luego hice un curso de fotografía nocturna para hacer fotos a estrellas, otro de light painting con luces y cosas que no tienen nada que ver, pero al final me ayudaron a entender cómo funcionaba la cámara. Que al final es lo importante. Claro, claro, y lo que aprendes haciendo fotos a cantantes, pues al final lo puedes enfocar a fotografía de viajes. Sí que es cierto que hay diferencias que sí que fui aprendiendo de manera por mi cuenta, pero empecé con algunos cursos Qué, diversos. qué curioso. Oye, y cuando estáis de viaje y tú haces muchos retratos, ¿no? En tu Instagram lo podemos ver, es un portfolio de todos esos viajes, de todas esas fotos que haces y todos esos retratos. ¿Cómo estableces tú la relación con las personas a las que vas a fotografiar? Bueno, pues con el máximo respeto y dedicándoles tiempo. Siempre cuando voy con un grupo de fotógrafos y llegamos a una aldea, digo que las cámaras se quedan en el coche, salimos, saludamos, hablamos con
con la autoridad del lugar, pueden ser los ancianos, el alcalde o quien sea. Y tras un rato de conversación y de dejar claras nuestras intenciones, o sea, estamos aquí por esto, porque nos interesa vuestra cultura, nos gustaría hacer fotos, etcétera, entonces ya sacamos las cámaras para hacer los retratos. Siempre funciona mejor, tanto a nivel ético como el resultado final de la fotografía, cuanto más tiempo le dedicas a la persona que tienes delante, porque eso genera una confianza que hace que la pose sea menos forzada, que haya mayor complicidad y empatía a la hora de tomar la imagen. Por lo tanto, yo creo que el respeto y el tiempo que dedicas a la persona son fundamentales en este trabajo. ¿Y pagar por un retrato, sí o no? Depende, aquí no puede haber un sí o un no. Hay momentos en los que sería un no rotundo y hay momentos en los que sería un sí rotundo. Pero bueno, en términos generales, tú como fotógrafo estás robándole un tiempo a alguien que te lo está dedicando y sobre todo si vendes fotografía estás obteniendo un producto del cual te vas a lucrar. Creo que sería un poco explotación o que sería un poco injusto no pagarle a alguien por los 10 minutos que te ha dedicado cuando tú vas a vender su imagen. O sea, no. Y además, si aquí en España lo haces, si tú tienes a un modelo, lo contratas y le pagas, ¿por qué no lo vas a hacer allí? Que también son tus modelos durante ese instante en el cual estás fotografiando. Ahora bien, hay momentos en los que creo que no se debe pagar, pues cuando el precio es abusivo, cuando te tratan de engañar, cuando el dinero que puedes dejar en la comunidad va a perjudicar más que beneficiar. Hay algunas comunidades que por el exceso de turismo fotográfico han acabado en el alcoholismo. Bueno, en estos casos hay fórmulas. Uno puede pagar con comida, con cosas que necesiten. Por ejemplo, con los Mundari, nosotros nunca hemos llegado a un acuerdo económico de decir, pues venimos aquí con turistas y os pagamos tanto. Hemos ido, no nos han cobrado absolutamente nada por acampar en sus campamentos de ganado, por hacer retratos, pero cuando han necesitado algo nos han dicho, oye, necesitamos una barca para poder cruzar el Nilo con las vacas y les hemos comprado una canoa. Bueno, nos pidieron también un pozo cuando lo necesitaron, contratamos a una empresa para hacerles un pozo allí. Entonces, bueno, creo que cada circunstancia requiere de llegar a un acuerdo diferente. Muy interesante. Oye, ya para ir acabando, me gustaría saber si hay alguna tribu o cultura que tengas pendiente, que tengas un poco en el punto de mira. Pues sí, muchas. A ver, ahora en mi vuelta a Indonesia, cuando vuelva a los Dani y a los Korowai, voy a visitar a los Mentawai, que no los conozco. Están en las islas Mentawai, tienen todo el cuerpo tatuado y son muy llamativos también. Y voy a visitar a los Bayau, que son unos nómadas que viven en el mar, viven en barcas. Y esto va en relación a un libro que también estoy a medio escribir con un médico y un nutricionista sobre culturas que se han adaptado a condiciones de vida extrema. Y los Bayau, por una mutación que tienen en el bazo, son capaces de estar buceando a pleno pulmón durante 10-12 minutos sin salir a respirar. Entonces, tengo muchas ganas de ir allí también. Y mi espinita son los nenets, los esquimales de la zona de la península de Yamal, en Siberia, que tenía el viaje para noviembre de 2020, por la pandemia se canceló, y a ver si para noviembre de 2021 puedo ir. Quiero documentar la migración. Ellos una vez al año hacen una migración con sus miles de renos y trasladando los tipis, las tiendas estas en las que viven, a 40 bajo cero. Y me hace mucha ilusión hacer eso porque es muy diferente a todo mi trabajo, que está más enfocado en zonas tropicales o ecuatoriales. Qué interesante. Oye, pues lo seguiremos. Dinos dónde podemos seguirlo, en tus redes sociales, supongo. Pues sí, sobre todo estoy más activo en Instagram, que es mi usuario es Aníbal_bueno. Y bueno, me he hecho también un TikTok, estoy empezando en YouTube y el resto de redes sociales también, Twitter y Facebook. ¿Te veremos bailar en TikTok? ¿Con Pues, los Korowai o con algo? ¿Te imaginas? Hostia, no, por favor. No creo. Voy a intentar subir otro tipo de contenido, pero nunca se sabe. No sé yo si os veo yo ahí con... No sé, bueno, mejor no. La idea es enfocar TikTok a micro consejos fotográficos, ¿no? En 30 segundos, pues algunos tips de fotografía que sean útiles para quien me siga. Mejor, ya te lo digo. Oye, ¿y cuáles son las próximas expediciones que diriges? ¿Dónde pueden consultar las personas que nos estén escuchando, que se hayan interesado por este tipo de viajes? ¿Dónde pueden consultar la información por si quieren irse contigo de viaje?
Pues en mi Instagram, Aníbal_bueno, como ya he dicho, ahí me pueden contactar directamente. De momento contesto a todos los mensajes. Y luego en la web de lastplaces.com, que es la agencia que tengo ahora más activa. Y nada, pues nos vamos en junio, dentro de un mes, a Pakistán, luego en julio a Mongolia y en agosto a Indonesia, a las zonas estas tribales de Mentawai, Korwai, Danis. Eso es lo que he programado de momento. Pues ojalá que todo pueda salir, que el COVID no lo impida, que la COVID no lo impida. Y nada, pues muchas gracias, Aníbal, por sacar este huequito en tu parón en España para hablar conmigo, para este podcast. Y nada más, que gracias. Pues sí, esperemos que la COVID nos deje viajar, porque ahora es más difícil que nunca. Hay que ir haciendo aquí puzzles para organizarte los viajes. Desde y luego. Nada, gracias a ti. Ha sido un placer estar contigo compartiendo este ratito. Bueno, pues a los que estáis del otro lado, si os ha gustado esta conversación en Patreon, encontraréis la versión extendida en la que vamos a hacer un viajecito por Etiopía. Es un país que ha salido mucho en esta conversación, es uno de los países que Aníbal conoce mejor y vamos a conocerlo más en profundidad. Y si os ha gustado este episodio, pues también os animo a que lo compartáis, a que dejéis un comentario desde la plataforma desde la que lo estáis escuchando, porque eso me ayuda muchísimo a que el podcast llegue a más gente. También recordad que en lamaletadecarla.com encontraréis las notas del podcast con algunas de las referencias que hemos mencionado en este episodio, especialmente el libro de Aníbal, Culturas Olvidadas, y que podéis seguirle en Aníbal_bueno en Instagram para ver pues todas las actualizaciones de esos viajes, sus libros, todo lo que hemos estado hablando. Y nada más. Ahora sí, me despido. Hasta la próxima. Chao.